La cuenta de TikTok que ves en pantalla es un canal dedicado a difundir diversos videos sobre los metros de la Ciudad de México y sus instalaciones. Sin embargo, en alguno de estos, diversos trabajadores han experimentado extrañas cosas que pudieron captar en cámara. Atentos. Se escucha como un extraño suspiro y una risa en el vagón, pero como claramente puedes ver, esto era poco probable debido a la hora y que no había nadie más en el lugar. Sin embargo, esta era solo una de más evidencias captadas. En el primer video se puede ver la sombra de alguien sentado en una de las sillas de transporte. Muchos comentarios de la audiencia dicen que esto puede ser la prueba de los seres sombra y que puede pertenecer a alguien que falleció en el lugar. Y tal como en el primer video, parece verse a este mismo ser sombra parado al fondo como si estuviera observando al guardia fijamente. Entonces, ¿podrá ser esta auténtica evidencia de un ser sombra en el lugar? ¿Qué harías tú si estuvieras en una situación como esta? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de YouTube Barrio Tepito es un canal dedicado a compartir las costumbres de la gente que vive en el pueblo, pero un video en particular generó incertidumbre en la audiencia debido a lo extraño que fue captado. Atentos. Se puede ver un hombre parado al lado izquierdo del metro que pareciera estar esperando su transporte. Sin embargo, una mujer aparece desde la oscuridad del túnel caminando tranquilamente, y todo se vuelve más extraño cuando al girar la cámara, el hombre que se encontraba al otro lado desaparece completamente de la vista. El video ha generado todo tipo de comentarios, desde que puede ser alguna entidad deambulando en el lugar, hasta que puede tratarse de un fallo de cámara. De todos modos, la repentina aparición de la mujer desde el oscuro túnel aún sigue generando todo tipo de especulaciones. Entonces, ¿tú qué crees que esté pasando en este video? ¿Acaso el hombre es alguna manifestación paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube que ves en pantalla sube contenido aleatorio, ninguna temática en específico, pero entre todos, uno que ocurre en un metro de la Ciudad de México parece haber llamado la atención de muchas personas. Solo se le acerca, se oye como ronca. Hace rato se oía más fuerte. Se escuchan unos extraños sonidos debajo del vagón. Sin embargo, luego un claro y lejano grito puede escucharse desde el túnel de la estación. Todo esto ha dejado confundidos a los trabajadores del lugar, pues no había nada ni nadie que pudiera causarlo.
La siguiente cuenta de TikTok es de un usuario que suele compartir videos de su vida diaria, y es en uno de estos videos cuando se encontraba al parecer caminando con unos trabajadores de la estación durante las 3:30 de la madrugada, que capta algo inquietante. ¿Lo viste? Algo o alguien parece estar viéndolo desde una de las puertas del vagón. Aunque el joven no se dio cuenta de esto en el momento, claramente no debería haber nadie en ese lugar a esa hora, por lo que diversos comentarios aseguran que esto puede ser evidencia de alguna alma en pena, una de tantas que suele deambular por estos lugares. Entonces, ¿podrá ser real evidencia paranormal o es todo un montaje? Tú decides. El video que verán a continuación es un antiguo que fue rescatado de YouTube, en el cual parece ser un guardia de seguridad que está haciendo su ronda nocturna, pero un escalofriante sonido llamaría su atención, por lo que inmediatamente coge su móvil y empezó a grabar, y esto fue lo que captó. Se puede escuchar varios gritos como de niños que están en todo el ambiente y que mientras el guardia seguía caminando se podía escuchar aún más. Sin embargo, aquel lugar estaba cerrado totalmente a esa hora. Varios comentan que esto podría ser la energía de las miles de personas que pasan día a día. Otros incluso que puede tratarse de algún sonido del exterior, aunque como se ve en el video, no hay ninguna ventana cerca del cual puede escucharse o filtrarse este sonido. Entonces, ¿qué crees que sean los sonidos que escuchó el guardia? ¿Será acaso el alma de algunos niños que fallecieron en ese lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video subido por el canal de TikTok que ves en pantalla, un joven decidió grabar uno de los pasillos de un metro sin imaginar que captaría algo extraño en ese momento. Atentos. Fantasma en el metro. Comencé a grabar en el metro porque estaba solo y parecía en Backroom, se ve bonito. Pero cuando comencé a grabar llegó gente y empecé a grabar alrededor en lo que se vaciaba el pasillo. Para así evitar problemas, ya saben qué tipo de gente suele ver en el metro XD. Entonces aquí ya se había vaciado el pasillo, no veía a nadie, solo una chica atrás mío al fondo. Aquí es cuando volteo a grabar y se ve algo al lado mío, vestido de rojo, pero solo estaba la chica y yo. ¿Qué es? Se puede ver la silueta de alguien parado cerca del joven. Sin embargo, según como menciona, no había nadie más cerca de él en ese instante. Aunque algunos usuarios piensan que se trataría de algún extintor, muchos otros piensan que podría tratarse del espíritu de alguna persona fallecida en el lugar, ya que momentos después vuelve a pasar con la cámara por el mismo punto y no había nada. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que sea real evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue compartido en Facebook por un usuario chileno identificado como Ricardo Vargas,
quien afirma haber captado un tren fantasma en la estación de San Bernardo. Atentos. Qué raro, está señalizado verde. No se ve ningún tren. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué weá? Se logra escuchar el fuerte sonido de un tren pasando, pero como se ve claramente, no había nada en ese momento. Sin embargo, hay más testigos sobre este particular fenómeno en este mismo lugar, donde aseguran haber escuchado al tren fantasma pasando en las noches. Algunos de la audiencia piensan que podría tratarse de un tren de carga de los años 60 que chocó en esa misma estación. Entonces, ¿podrá ser esto real evidencia paranormal? ¿O tiene alguna explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. La popular cuenta de TikTok que ves en pantalla ha estado documentando la inquietante actividad que ocurre en su casa durante los últimos años, donde constantemente viene escuchando voces, incluso pasos incorpóreos, además de sentir como si algo negativo quisiera llegar a agredirlo físicamente. Sin embargo, el hombre tiene sus dudas y cree que podría tratarse de la entidad de un niño, por lo que coloca una pelota en la sala y las cámaras de seguridad captarían esto. La pelota comienza a moverse por sí sola en diferentes direcciones. Sin embargo, la actividad en la casa parecía haber cesado por algunos días, hasta que nuevamente empezó a manifestarse. Making the video showing you guys that this lamp behind me is moving, and I did 2 videos because it kept moving and kept moving and kept moving, and I was getting ready to shut it off because I was kind of tired of watching it move, and as soon as I went to hit the phone and turn it off, the light came on. I kid you not, I gotta look and see if I caught it, but the freaking light came on, this light right here, and it's still moving. Algunas lámparas de la casa empiezan a mecerse inexplicablemente. El hombre trató de captar desde todos los ángulos buscando evidenciar que no se trataba de ningún montaje, pero días después nuevamente captaría algo que lo dejaría perturbado. Let me move in here so you can hear them a little better. They're over behind my backyard. Let me move into the kitchen here. And you can see you can hear them out there pretty good. Somebody mowing their yard. See, that sounded like that was in here. I swear it sounds like it's coming from in here. I swear it came down like right down there. It sounded like it came from one of the back rooms or like in the hallway or something. That was weird. What
gotta be kidding. You gotta be fucking kidding. You're in the house. I swear that sounded like it was in the house. Shit. Se puede escuchar una voz incorpórea que le dice, nos vemos. Yard. See, that sounded like. Y momento después, mientras caminaba en el pasillo, se logra escuchar otra voz que se dice, nos vemos pronto. Según el hombre, no había nadie más en el interior de su casa, ya que sus hijos se encontraban jugando en el jardín. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Podrá ser todo esto evidencia de alguna entidad maligna en la casa? ¿Qué harías tú en el lugar de él? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.